Hola Juan Carlos, buenas noches, no tardes todavía. Bueno, vamos a dar un minuto más para ver si se conectan tus demás compañeros y compañeras, y si no, vamos a dar inicio con nuestro con nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje de esta semana 2, o lo que sería el equivalente a nuestro primer espacio abierto de esta semana 2 de actividades. Es una semana, una semana bastante ligera respecto a actividades integradoras, porque una es tipo foros, la actividad integradora número 4, entonces eso hace que sea un poquito más ligera la semana de trabajo. Sin embargo, no hace que sea menos sustanciosa en cuestión de contenidos, porque a final de cuentas, una actividad integradora tipo foro pues requiere que se le dedique de manera diaria un tiempo pues a trabajar en el foro, en sus participaciones, y sobre todo porque pues implica que ustedes busquen en otras fuentes de información, obviamente citen las fuentes en las que se apoyan o que utilizan para sus participaciones en la actividad tipo foro. Pero bueno, vamos a empezar para que no se nos haga tarde, y sobre todo porque las sesiones conmigo no son tan extensas, son claras, son concretas, son breves, pero en las que platicamos de temas más bien como de situaciones relacionadas con los temas que estamos abordando, pero situaciones de nuestra vida cotidiana, lo que se conoce como aprendizaje situado, para que en ese sentido pues a ustedes les sea más fácil comprender los temas, y sobre todo al momento de estar haciendo sus actividades pues ustedes tengan su mente más clara, con ejemplos claros que ustedes viven en su vida cotidiana sobre las situaciones que estamos estudiando. Eso se le conoce como aprendizaje situado, es decir, relaciono los contenidos que estoy viendo con las situaciones que estoy viviendo, que conozco o que experimento de una o de otra forma. Bueno, esta semana 2 se llama, en la semana, esta semana 2 es un avance de lo que vimos en la semana 1. En la semana 1 trabajamos con textos argumentativos, básicamente lo que fue el ensayo, pero en esta semana 2 vamos a dar un pequeño salto, un avance o un brinco a lo que son los diálogos argumentativos. Es decir, en la semana 1 vimos los textos argumentativos, trabajamos con la redacción, y en esta ocasión vamos a trabajar con los diálogos argumentativos, lo que tiene que ver con estas formas discursivas para debatir o para discutir sobre un tema. Me refiero a la palabra discutir en el buen sentido del término, discutir, debatir para llegar a consensos sobre una situación, un problema o cualquier cosa o cualquier tema que estemos tratando. Hay diversas formas de este tipo de discursos, como lo es la mesa redonda, como lo es el panel. En esta semana vamos a ver lo que es el debate, un tema interesante, un tema importante, y sobre todo que es común en nuestra vida cotidiana. Tal vez no lo practicamos tanto porque nos enfocamos más a las pláticas que tienen su base en el conocimiento empírico. ¿A qué me refiero con esto? A los diálogos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas del trabajo, y que no necesariamente implican un conocimiento, sino nada más damos una opinión o decimos lo que pensamos o lo que creemos sobre ciertos temas y manifestamos una idea al respecto, pero como tal no generamos conocimiento o no presentamos conocimiento, porque el conocimiento tiene que ver, o más bien la base del conocimiento es la argumentación. Y para poder establecer un diálogo hay que saber argumentar, hay que aprender a argumentar, y para saber argumentar tenemos que ser prácticamente, por decirlo de alguna manera y en un contexto general, tenemos que ser expertos en un tema, y si no ser expertos en un tema, sí consultar expertos, sí consultar investigaciones que se hayan hecho sobre ese tema, a lo mejor revisar testimonios sobre esa situación, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta semana. Entonces, acuérdense que de la semana 1 pasamos a la semana 2, pasamos de los textos argumentativos, de la parte de la redacción, pasamos a la parte hablada, a la oralidad, a lo que son los debates, lo que es el diálogo argumentativo. Así como la semana pasada vimos el ensayo argumentativo, hoy vamos a ver
diálogos argumentativos y en específico lo que es el debate tan importante y tan fundamental para conseguir o para lograr consensos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, sobre todo en nuestra vida política, porque nosotros somos seres sociales, somos animales políticos por naturaleza. La gente que hace las leyes en las cámaras de nuestro país, en los congresos locales, los que sean de algún estado de la República, pues existe un congreso local donde se toman las decisiones que se supone que deben beneficiar a la mayoría de la población. Entonces, por eso es tan importante el diálogo. El debate como diálogo argumentativo. Entonces, les voy a hacer la presentación rápidamente de esta semana. Es una semana breve, si tomamos en cuenta que nada más hay que trabajar una actividad integradora, la otra es tipo foro, no les compartí la pantalla, ¿verdad? Se las comparto, permítanme porque me fui directo a la pantalla. Listo, ahora sí, bueno, nuestra semana 2, como se los comenté al inicio, se llama Argumentos y Diálogos Argumentativos. De manera general, ya les di de lo que trata esta semana de trabajos. Pasamos de lo escrito. Es un poquito lo que vieron en el módulo 4 sobre la escritura y la oralidad. ¿Qué es lo que les gusta más? Aquí no es tanto qué es lo que les gusta más o qué se les hace más fácil, si la parte oral o la parte escrita, sino aquí es el complemento. Pasamos de la parte de la redacción a la parte de la oralidad, a defender nuestros argumentos de manera oral, como ahora, por ejemplo, en nuestro país ya los juicios son como en Estados Unidos, ya son juicios orales, ya no es como antes, pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Vamos a trabajar con nuestra actividad integradora número 3, que se llama Investigar para Argumentar. Aquí vamos a trabajar con un tema muy importante que tiene que ver o que se refiere al enfoque multidisciplinario. Lo vamos a platicar con calmita porque este tema quiero que quede claro. Es de los puntos más importantes de este módulo, el enfoque multidisciplinario para el abordaje o para la interpretación de problemas o procesos sociales. Y bueno, para trabajar este tema, la plataforma nos pide que lo hagamos a través del tema de la legalización de la marihuana. A mi parecer, es un tema ya un tanto obsoleto. Tendríamos que trabajar más bien como en cuestiones actuales, situaciones que están pasando actualmente en nuestro país, en el mundo, sobre cambio climático, sobre lo que se acaba de hacer con la despenalización del aborto a nivel nacional, sobre derechos de la comunidad LGBT, digamos, situaciones ya no tan, no es que no sean importantes, sino que se ha tratado mucho, se ha avanzado poco y realmente México no es un país que esté preparado para la legalización de la marihuana. Ha estado muchos años en debate, ahora es un tema que está enlatado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Se aprobaron algunas cosas por ahí hace unos años y después todo se echó en reversa, pero bueno, a final de cuentas la plataforma nos pide que trabajemos con el tema de la legalización de la marihuana. Para esta actividad, ustedes van a tener que elegir no el tema de la legalización como tal, un punto, y ahí la plataforma les expone algunos ejemplos. Puede ser sobre el marco legal en México, cuál es el marco legal sobre la legalización de la marihuana, o sobre que una persona tenga derecho a traer consigo 5 gramos de marihuana. Pueden hacer sobre los beneficios, pueden hacerlo sobre los riesgos o sobre los beneficios en la cuestión médica, que también es otro tema a tratar. Pero bueno, no, el tema de la legalización como tal no lo tienen que desarrollar, sino más bien un punto específico, algo, una característica sobre la legalización, los aspectos positivos, los aspectos negativos, el marco legal, cómo está la legislación, por ejemplo, en otros países. Tomen como referencia a lo mejor un país como Holanda, como Dinamarca, como Canadá, el que ustedes quieran, pero hay que delimitarlo a un solo punto. Si ustedes hacen un trabajo general sobre la legalización de la marihuana, pues no se va a poder porque es un punto enorme. Entonces, bueno, después de que ustedes elijan su punto, el tema o la parte de la legalización de la marihuana que van a tratar en esta actividad, tienen ustedes que investigar en 2 disciplinas cómo se relaciona su tema con las disciplinas que eligieron. Y esto es a lo que se refiere el enfoque multidisciplinario. Es decir, cuando nosotros abordamos
investigamos o estudiamos un problema, una situación o un tema, no solamente debemos hacerlo desde una disciplina. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todas las disciplinas, digo, cualquier situación que estudiemos, por ejemplo, en este caso la legalización de la marihuana, permea, permea o interviene en todas las bases sociales. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo creen, cómo se introduce el tema de la legalización de la marihuana, por ejemplo, en la cuestión médica? Mucha gente dirá, es que en la cuestión médica es muy benéfica porque sirve, por ejemplo, para curar los dolores de los huesos, o sirve para el tratamiento contra el cáncer, en fin. Siempre son ideas, porque cuando digo que son ideas, es porque en nuestro país, en México como tal, no hay una investigación médica sobre los beneficios de la marihuana o sobre la utilidad de la marihuana para la cura de enfermedades o para que ayude por lo menos a sobrellevar ciertas enfermedades. Todo lo que la gente comenta alrededor de esta idea es porque lo escucha en la televisión, porque lo escucha de otras personas. Y obviamente son ideas nada más porque en México, en nuestro país, no hay investigación sobre ese tema. Por eso es que un argumento a favor de la legalización no puede ser tomado desde el punto de vista médico porque como tal no hay investigación y al no haber investigación no hay pruebas, no se comprueba nada. Entonces, los mexicanos no podemos decir que un argumento a favor para legalizarla sea por la utilidad que tiene en la cuestión médica, porque no hay investigación que sustente o que respalde. Todo lo que nosotros decimos sobre ese tema es una repetición, lo venimos repitiendo de lo que escuchamos de la gente, de que le sirve a mi abuelita, de que le sirve a mi mamá, pero al final de cuentas son ideas, son mitos, y hasta que no se haga investigación en nuestro país, no podemos decir que sirve para eso. Puede a lo mejor que en Holanda, que en algún país asiático, en un europeo, en Australia o en algún país de nuestro continente existe investigación sobre eso comprobada y lo puedan decir, pero al no haber investigación no puede ser eso un factor benéfico. Bueno, entonces, cuando hablamos desde el punto de vista médico, tenemos esta parte. La gente dice, sí, sí hay que legalizarla por la cuestión de que sirve para las cuestiones de salud, ayuda a las cuestiones de las enfermedades. Sin embargo, es cierto que si se legaliza la marihuana, también México no es un país que tenga la infraestructura ni económica, eh, ni de mano de obra, ni mucho menos de recursos humanos, me refiero al trabajo, para poder hacer clínicas que se dediquen a tratar a las personas que lleguen con sobredosis, porque al legalizar la marihuana es darle gratis, no es darle, pero prácticamente en sentido figurado es entregarle gratis la marihuana a la gente, ¿no? Al permitir el uso de la marihuana y más para uso recreativo, prácticamente es decirle a tu juventud, aquí está la marihuana y son libres de consumirla. Entonces, en la cuestión médica sí tiene el punto de vista de que puede servir para la salud, como mito, porque todavía no está comprobado. En nuestro país no está comprobado y en nuestro país no es un argumento para legalizar, porque no hay investigación sobre ese tipo de tema. Sin embargo, la contraparte es que también en la parte médica, México no es un país que tenga la infraestructura. Algunos de ustedes o algunas de ustedes que sean derechohabientes al servicio del ISSSTE o cualquier sector salud, se darán cuenta que México a duras penas puede solventar las necesidades de los derechohabientes, pues de una manera muy lamentable y hasta triste, falta de medicamentos, falta de espacios, falta de camas, falta de personal. Hay hospitales del sector salud, tanto del ISSSTE como del Seguro Social, que no atienden pacientes porque no tienen camas o porque a mí me pasó hace poco, porque el techo está en remodelación, no hay cómo internar a los pacientes. Entonces, pónganse a pensar, si se legaliza la marihuana, si existe, si México va a poder sostener una infraestructura eh, para darle tratamiento, para poder asistir a las personas que lleguen con sobredosis.
¿no? Es una. La parte, por ejemplo, psicológica, viene, por ejemplo, interviene el factor psicológico cuando hablamos de que genera violencia el consumo de marihuana. Ahí tendríamos que estudiar o se tendrían que ver las estadísticas sobre personas que tienden a la violencia, a cualquier tipo de violencia, estando en un estado, digamos, de sobredosis, o a lo mejor checar hasta cuál es la estadística en nuestro país de personas o de la cuestión de la inseguridad por personas que consumen cualquier tipo de droga, ¿no? Obviamente incluida la marihuana. Y bueno, en el sector económico, bueno, la parte económica es un factor que tiene que ver con la dependencia con Estados Unidos, obviamente la parte política, que tiene que ver con la guerra contra el narco, tiene que ver, en la cuestión económica también tiene, por ejemplo, que ver la cuestión del narcotráfico en México, en la cuestión de la seguridad, tiene que ver con la cuestión del narcotráfico. Es decir, no se puede entender y no se puede comprender un problema si no lo vemos desde todas estas aristas, porque a final de cuentas, cada uno de estos enfoques disciplinarios lo que nos va a permitir es conocer de manera más amplia la realidad de esta situación, de una manera más clara, la parte política, la parte social, la parte económica, la parte psicológica. Todo eso nos va a permitir, ese es un enfoque multidisciplinario, conocer los diferentes puntos de vista o lo que dice cada disciplina sobre esta situación. Y bueno, una vez que ustedes elijan ahí viene que elijan dos disciplinas y desarrollen su ensayo para que vean en el que más bien integren los dos puntos de vista disciplinarios del tema que elijan sobre la legalización de la marihuana. Van a hacer su ensayo en el que integren dichos puntos de vista o qué es lo que dice o cómo se relaciona cada una de estas ciencias con el tema que eligieron. Y hay otro punto importante. Ustedes van a tener que describir qué técnica de investigación utilizaron para este trabajo, documental o informática. Toda esta información no se la tienen que sacar de la manga, ni es inventada. Toda esta información viene en los recursos educativos de la plataforma. En esta semana es importante y es fundamental que elijan ustedes, que revisen dos recursos educativos. El primero se llama la investigación documental y el otro la informática en la investigación, para que vean ustedes qué tipo de investigación están haciendo o cuál es la manera en la que ustedes investigan estos temas. Generalmente van a ocupar a de la informática porque tiene que ver con cuestiones de ordenadores, buscan en la computadora, en los metabuscadores. Ya poca gente es dada a buscar en bibliografías, en ir a una hemeroteca, ya todo lo tenemos prácticamente aquí a través de la computadora, que eso no quita que busquen en fuentes confiables. Por ejemplo, si ustedes hacen una investigación y tienen como fuente al periódico La Jornada, ustedes de manera gratuita pueden entrar al portal del periódico La Jornada y buscar ahí en sus archivos todas las notas o noticias al respecto del tema que ustedes estén investigando, y ahí se los da, y obviamente es una fuente confiable, es la versión digital del periódico La Jornada, en fin. Y una vez que hayan realizado su técnica, una vez que hayan comentado esto, tienen ustedes que grabar un audio justamente con la explicación que les acabo de dar sobre la importancia del enfoque multidisciplinario. Ahí no tienen que exponer el tema de la legalización de la marihuana, si están a favor, si están en contra. Lo que se pide en el audio es que expongan cuál es la importancia de interpretar un problema desde el enfoque multidisciplinario. Eso es lo que les acabo de explicar, por eso es que es un punto tan importante de este módulo 5 y sobre todo de esta semana, el enfoque multidisciplinario en la investigación. Hoy en la actualidad no hay ningún tema y no hay ningún problema que se trate desde una sola disciplina. Todos los temas son multidisciplinarios. El tema de la inseguridad, el tema del aborto, el tema de los feminicidios, el tema del maltrato animal, la cuestión ambiental o de impacto ambiental, los problemas de impacto ambiental, todo, absolutamente todo requiere un análisis multidisciplinario. No podríamos comprender ni entender una situación si no lo consideramos desde diversas aristas.
Entonces, es importante que trabajen con eso. De hecho, esta es la actividad integradora número 3. ¿Hasta que haya alguna duda, Juan Carlos, o todo bien? Hoy me parece que te calificaste una de las actividades, pero bueno, si está bien, seguimos adelante. Miren, aquí, bueno, esta la pueden ver en la repetición sobre el enfoque económico, político, psicológico y médico de la cuestión de la legalización de la marihuana. Y nuestra actividad integradora tipo foro, que se llama Hagamos un debate, vamos a trabajar sobre el mismo tema de la legalización de la marihuana. El día de ayer estuve revisando sus participaciones y me parece que no leen con atención las instrucciones. En las instrucciones, al principio, viene una pregunta de reflexión, una pregunta general de reflexión sobre su postura, si es a favor o en contra de la legalización. Sin embargo, esa es una pregunta de reflexión. Las participaciones o sus intervenciones son a partir del video que tienen que visualizar. Ahí en las instrucciones, y yo cuando aperturé el foro, les puse nuevamente el link, el enlace del debate sobre la legalización de la marihuana. Es un debate muy sencillo, muy práctico. Se presentan dos especialistas. Uno que expone una postura a favor de legalizarla y otro especialista que expone la postura en contra de legalizarla. Su participación, las participaciones 1 y 2 son a partir del video. La participación 1 no es si están a favor o en contra. La participación 1 tiene que ver con que ustedes retomen un argumento a favor de los que expone el especialista que está a favor, y su participación 2 es que ustedes retomen un argumento en contra de los que expone el especialista que esté en contra. Aquí no se trata de que expongan su postura, aquí se trata de que ustedes aprendan a reconocer en un debate los argumentos a favor y en contra, y tal cual lo pongan o lo expongan ustedes como participación. Hay que leer con atención las instrucciones. Por ejemplo, las personas que ayer, a las personas que participaron y lo hicieron mal, o que confundieron la participación 1 con la pregunta general, se los puse. Pero si ustedes no leen el foro y no leen esa observación, eso obviamente va a ser una participación menos, porque va a ser una participación que esté mal. Entonces su calificación va a bajar en automático porque la participación 1 no corresponde a lo solicitado. La participación 3 es que expongan ustedes su postura a favor y en contra. Y para que ustedes puedan argumentar por qué están a favor o por qué están en contra, tienen que elaborar un argumento. Acuérdense que nada de lo que vamos viendo se debe quedar en el olvido. Debemos ir retomando cada cosa que vemos. Cuando hablamos de elaborar un argumento para sostener o para respaldar su postura a favor o en contra, ustedes deben utilizar las expresiones indicadoras para elaborar su conclusión y para redactar su premisa, o más bien para redactar su premisa y para elaborar su conclusión. Y en su participación número 4 tiene que ver con la retroalimentación a un compañero o a una compañera, que en este caso se refiere a refutar la postura de algún compañero o alguna compañera. Por ejemplo, si alguien de ustedes está a favor o en contra, y a favor, digamos, si una compañera también está a favor o en contra, ustedes deben refutar con argumentos por qué no están de acuerdo con ellas. Es decir, en esta participación 4 vamos a hacer o vamos a trabajar con los principios o con los inicios de un debate. Y la continuación va a ser la actividad integrada, va a ser la participación número 5, en la cual ustedes deben dar respuesta o dar réplica al compañero o compañera que a su vez no estuvo de acuerdo con su postura. En este caso hay dos opciones, porque hay algunos compañeros y compañeras que no son elegidos para replicar su participación. En caso de que, por ejemplo, si Juan Carlos, a ti nadie te replica tu postura a favor o en contra, pero tú en tu participación 4 sí replicas a un compañero o a una compañera, pues en tu participación 5 únicamente generas una conclusión sobre el tema. ¿Hecho? No hay que hacer más, únicamente generas una conclusión sobre el tema. Y bueno, aquí la recomendación siempre es que hagan o que realicen
no es una obligación, ya lo comentamos desde la semana 1, no es una obligación, sin embargo, sí es recomendable que realicen o procuren realizar sus participaciones una por semana. ¿Por qué? Porque esto les da oportunidad de analizar el contenido, de analizar lo que se solicita, de checar qué es lo que me está pidiendo la participación, sobre todo de consultar otras fuentes de información en caso de ser necesario. Si ustedes consideran que requieren consultar otra fuente de información, lo pueden hacer, pero para eso requiere tiempo. Si ustedes hacen 3 participaciones en un día, no hay comprensión, se nota cuando lo redactan de manera pues express, porque es por cumplir, y no se trata de cumplir, porque al final de cuentas, ustedes pueden hacer las 5 participaciones, pero si están todas hechas el sábado o el domingo en un lapso de 30 minutos, es porque no leyeron, es porque no se dieron el tiempo de leer las aportaciones de un compañero o de una compañera y lo hicieron por cumplir, pero al final de cuentas su calificación va a ser baja porque no va a cumplir con los contenidos solicitados. No se trata de cumplir con las 5, se trata de que cada una de esas 5 participaciones cumpla con el contenido solicitado para que sirva, si no, no se cumple el objetivo de aprendizaje. Esta segunda semana es un poquito cortita y no me refiero cortita al tiempo, me refiero cortita a las actividades. Por ejemplo, en esta semana 2 no hay que trabajar con las cuestiones sociales, con las actividades socioemocionales. Una de las actividades es tipo foro, entonces es un poquito más relajado y tranquilo trabajarlas. La cuestión del foro aprendiendo, que es de cada semana, pues acuérdense que el foro aprendiendo siempre también tiene un objetivo de aprendizaje y sobre todo está relacionado con alguna de las actividades integradoras, que en este caso es con la actividad integradora número 4. El foro aprendiendo trata o está relacionado con la cuestión del debate, la utilidad del debate en nuestra vida cotidiana, temas sobre los que les gustaría debatir o debates que ustedes han visto y les hayan parecido interesantes, en fin. Pero es importante que participen porque generalmente cuando tenemos actividad integradora tipo foro, como tiene calificación esta última, le dan prioridad y me dejan de lado el foro aprendiendo. Sin embargo, cada una de las actividades, cada uno de los foros tiene su función específica, tiene un objetivo de aprendizaje, todo se complementa y al final de cuentas es parte de su formación integral como estudiantes. Obviamente tienen que también realizar sus cuestionarios formativos, actividades formativas que les sirve de repaso, que les sirve para ahondar en los temas y a lo mejor les sirve hasta para despejar dudas. Yo antes así le hacía, cuando fui estudiante también hacía exactamente lo mismo en la parte que tenía que ver con actividades formativas, porque a veces no sabemos la respuesta, pero a lo mejor es un poco tramposo, pero a través del error, como tenemos 3 oportunidades para pasar esa actividad, pues le vamos atinando, que no es lo correcto. Lo correcto es que leamos los materiales, que visualicemos la sesión con la ADD, que visualicen los espacios abiertos para el aprendizaje, que obviamente que revisen los espacios, los recursos educativos, pero, y sobre todo, en ese sentido, una vez que hayan ustedes cumplido con todo esto, van a poder resolver las actividades formativas de manera óptima y todo va a estar muy bien respecto a sus calificaciones. Aquí tengo Juan Carlos. Supongo que te refieres a si tengo que escribir tal cual como dice el argumento. Eso es en la parte, me refiero a lo que entiendo, eso es a la participación número 3 en la actividad integrada tipo foro. ¿Es correcto? Donde dice que tienen que elaborar por lo menos un argumento. ¿Es correcto, Juan Carlos? ¿Ahí está tu duda? ¿O no? A ver, escríbemelo, Juan Carlos. En la primera aportación. No, Juan Carlos. Así, de hecho, vas a ver tú, es muy sencillo. Cuando dice que tienes que escribir tal cual como dice el argumento, tal vez no transcribirlo, o sea, no tienes que tal cual dice ahí lo que dice el especialista. Sin embargo, sí hacer mención que decir, bueno, por ejemplo, el especialista que está a favor o el especialista y pones el nombre del especialista que está a favor, comenta esto, o comenta lo siguiente,
que está a favor por esta situación y por esta situación y por esta situación. ¿Me explico? No es necesariamente transcribir tal cual, no. Simplemente hacer alusión sin cambiar el sentido, decir, me parece interesante o él manifiesta que está de acuerdo por esta situación e igual o de la misma manera en el segundo argumento que se encuentra, ahí tú puedes exponer, bueno, de acuerdo con el especialista que muestra una a favor o expone cuestiones en contra, pues son estas y estas y estas. ¿De hecho? ¿Ya quedó claro, Juan Carlos? Ok, listo. Flor, me llegó tu correo y no te preocupes, porque acuérdate que esta sesión se queda grabada y se las mando por correo electrónico el enlace del video y también se los dejo en la sección de novedades. Flor, ¿tú tuviste la oportunidad de leer al menos las instrucciones de las actividades integradoras de esta semana? Que bueno, es una, porque la otra es tipo foro. He visto tus participaciones en el foro Aprendiendo, Flor, pero sí hace, ¿sí le hice ya las indicaciones de las actividades de esta semana? ¿O no? ¿O todo claro? Digo, esta semana está bien, es tranquilita. Les repito que es tranquilita. Dime, Flor. Flor. Toma la palabra y platícanos, Flor. ¿Cuáles son tus dudas? Ay, pues son muchas. Buenas tardes. Buenas tardes, Flor, dinos. Ay, son muchísimas. Me ha costado mucho trabajo buscar lo que son las páginas confiables. Es así, ahí como que me ha atorado bastante. Y a la hora de resumir la argumentación y buscar como algo que sea verídico, sí, bastante complicado. Es que les voy a decir por qué es complicado, Flor, o por qué se les vuelve complicado. Mira, para empezar, yo creo, y siempre el consejo que yo les doy es que sus primeras fuentes deben de ser los recursos educativos de la plataforma. Para empezar, ustedes deben de leer y tener como base el contenido del recurso educativo que se llama premisas y conclusiones. ¿Por qué? Porque durante todo el módulo, las 3 semanas que siguen, vamos a trabajar con la elaboración de argumentos. Y en ese recurso vienen las expresiones indicadoras con las cuales se inicia la redacción de un argumento, tanto de las premisas como de las conclusiones. Entonces, a veces, por estar buscando en otras fuentes de información, dejamos de lado las que son más importantes y que tenemos a la mano y que son nuestra fuente primaria de información. Y luego la otra, Flor, es porque desde módulos anteriores están acostumbrados, y lo he visto en sus actividades actualmente, están acostumbrados a buscar información en Wikipedia, que es una fuente nada confiable, cero confiable, porque cualquier gente puede subir información ahí, en los blogs y en todo eso. Ustedes, cuando cursaron el módulo propedéutico, Flor, hay un apartado, no sé si te acuerdes, y tú también, Juan Carlos, cuando cursas el módulo propedéutico, cuando estaban en la semana 2, ustedes debieron de haber visto los contenidos de la plataforma. Ahí venía cuáles eran, cómo se divide, qué estaba dividida la plataforma en mi comunidad, mi aula, mi campus, etcétera. Y hay una parte que se llama mi comunidad de aprendizaje. Y ahí decía, ¿qué recursos tengo yo en mi comunidad de aprendizaje? En la cual de aprendizaje de ustedes, de la plataforma de ustedes, tienen acceso, Flor, a bibliotecas virtuales. Tienen acceso y ahí cualquier biblioteca, Flor, cualquier biblioteca como la Vasconcelos, como la de la Universidad Nacional, la Biblioteca Central, que también está digitalizada y está para que ustedes la consulten de manera gratuita, es fuente confiable de información porque son trabajos de investigación, pero se les hace más fácil sacarlo de Wikipedia, de todos esos, ni siquiera ponen el puro enlace, el puro link, y eso está mal. Cuando ustedes empiecen a agarrar, a tomarse el tiempo de buscar, decir, yo voy a meter a Tesisunam, se llama Tesiunam, y ahí busco, voy a poner como palabra clave el debate, y le ponen el debate, van a ver todos los trabajos de investigación que hay sobre el debate. La Universidad Nacional, así como la Universidad, la UAM, así como el Politécnico, así como las bibliotecas Vasconcelos, no pueden resguardar información que no sea verídica, no pueden resguardar textos
que no sean conocimiento. La Biblioteca Central no puede tener en su acervo y en su archivo general información que no sea confiable. Lo que pasa es que no es difícil buscar información confiable. Lo que pasa es que muchas veces es la flojera de no meterse a la página, por ejemplo, del periódico La Jornada, ahí donde viene una nota, y voy a buscar en la hemeroteca o sí, la hemeroteca, porque es un periódico, en la hemeroteca digital del periódico La Jornada, esta noticia. No, lo agarran más fácil de internet, donde ya está resumido, está todo mal hecho, está todo con hipervínculos. Ese es el detalle, Flor. Pero ese es un trabajo que van a hacer poco a poco, que se les debe de inculcar y lo deben ir trabajando desde el módulo propedéutico, porque ustedes, Flor, en mi comunidad de aprendizaje, tienen acceso a videos tutoriales, tienen acceso a bibliotecas, tienen los enlaces y son gratuitos. A final de cuentas, es un servicio educativo de la SEP, y la SEP tiene convenios con todas las instituciones que tú te puedas imaginar de este país, y sobre todo también de otros países del continente, y también, por ejemplo, con el continente europeo. Entonces, las fuentes confiables están. Simplemente hay que hacer un esfuerzo por buscarse, por meterse a buscar, y es como vas a poder trabajar la parte de las fuentes. ¿Hecho? Sí, gracias, asesora Angélica. Mire, lo que pasa es que tuve problemitas, me enfermé de COVID Ajá, y pues 2 años estuve fuera. Entonces, ok. volver a recordar todo, pues en tan Es poco tiempo, difícil, como que, ¿sí? claro que sí, pero me Sí. ayudó mucho lo que me acaba de comentar. Muchas Sí, y gracias. vamos a trabajar así, bien, de esta manera. Yo trabajo un poquito más sencillo, ya que no me voy tanto a las extensiones. Ay, por ejemplo, la actividad dice que hagan un ensayo de 2 cuartillas. No, yo de hecho no califico la extensión, yo califico el contenido. O sea, a mí ustedes me hacen un ensayo de 3 párrafos o de 4 párrafos, y en los 4 párrafos está el contenido, por mí está excelente. Yo no califico extensiones, porque es mejor siempre trabajar con contenido que con extensiones. A veces las extensiones los orillan a que estén plagiando, o ya no saber dónde sacar información, y se va retorciendo la información que ustedes ponen. Su conocimiento se va tergiversando y no logran el conocimiento. Entonces hay que trabajarlo así como esta vez, de manera sencillita. No me hagan un ensayo de 2 cuartillas, basta con que lo hagan en media cuartilla, en una cuartilla, si así les conviene, pero que cumplan con lo que se requiere. ¿Hecho? Bueno, ahorita ya los voy a dejar, porque tengo que dejar grabando la sesión, y se las pego. Flor, revísala para que veas de los temas que platicamos, para que comprendas el enfoque multidisciplinario, y de todos modos, cualquier cosa, me mandas mensaje por la plataforma o por correo electrónico para trabajar lo que no haya quedado claro. Juan Carlos, a ti te resolví la duda. Flor, hay que trabajar sobre todo con la parte de las fuentes de información, y también tú, Juan Carlos, y todos sus compañeros, que vean, para que vean cómo es fácil trabajar y encontrar fuentes confiables. Solo a veces es cuestión de quitarnos la flojera. Yo a veces también lo hacía como estudiante, porque a veces es como un poquito más rápido, pero a final de cuentas, cuando llegamos a un nivel, que yo espero que eso sea también para todos ustedes, lleguen a un nivel de licenciatura, pues hay que trabajar ya con fuentes confiables. Ese tema lo vamos a tocar la semana que viene, y nos vamos a ver el viernes a esta misma hora. ¿Se les complica esta hora, o lo quieren hacer a las 7 de la noche, el viernes? ¿A las 7? Flor, ¿tú a las 7? ¿O pueden a las 6? A veces a las 7. ¿Y tú, Juan Carlos? Ok, entonces nos vemos el viernes a las 7, les mando el enlace, y ahorita les mando la grabación de esta sesión. ¿Hecho? Muchas gracias, Juan Carlos y Flor. ¿Va? Muchas gracias.